Buenas, ¿cómo están? Les habla Rochi. Hoy voy a intentar algo diferente a lo que estuve haciendo. Vamos a seguir el PowerPoint que estuvieron viendo de variables aleatorias, específicamente variables aleatorias discretas. No es el típico video que les estuve subiendo, así que después en los comentarios, si esto les sirvió más o menos, me gustaría que lo dejen escrito y me digan su opinión. Si les parece que así lo llevamos bien o si volvemos eh, por lo menos mis clases, a el papel y la hoja y el estudio medio precario, pero que sirve. Nada, me gustaría que me digan cómo les pareció, si les parece que sirve seguir el mismo formato que Nico, o si conmigo se manejan mejor con la hoja, el papel, lápiz. Bueno, hoy seguimos con las últimas distribuciones que nos faltaban ver, que son distribución Pascal, esto debería ser el inciso C, se ve que lo cambié sin querer, Em, pero bueno, sería distribución Pascal o lo que también se llama binomial negativa. Y ahora vamos a ver por qué. Bien, nosotros habíamos visto en las clases anteriores la distribución de probabilidad binomial y la hipergeométrica. ¿Sí? Estas dos distribuciones, conociendo el universo o no, que es eso lo que las diferencia, el universo finito o infinito, ambas distribuciones son para calcular probabilidades de una cantidad R de éxitos en una muestra de tamaño n. ¿Sí? Yo tengo una muestra n, realizo un experimento aleatorio y calculo la probabilidad de tener R éxitos. Ahora, ¿qué pasa si a mí me interesa obtener una cantidad fija de éxitos? Yo digo que sí o sí quiero, no sé, 5 éxitos y quiero saber la probabilidad de que estos R éxitos, estos 5 éxitos, ocurran en n repeticiones. O sea, la muestra ya no sería dada, ¿sí? Yo no tengo una muestra fija, sino que yo digo, bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener tantos éxitos en una muestra de tamaño n? Por ejemplo, vamos con un problema. Este año, cuando comenzó el segundo tramo en la Facultad de Ciencias Económicas, usted se enteró de que existe la carrera de Actuario de Economía, de la cual conoce muy poco pero le interesaría saber más. Sabe de antemano que el 20% de los estudiantes de la facultad son actuarios. Bien, paremos un segundo ahí. Dice, sabe de antemano que el 20% de estudiantes de la facultad son actuarios, o sea que la probabilidad de ser un actuario en esta facultad es del 20%, o la probabilidad de ser actuario es igual a 0,02. ¿Sí? Bien, siguiendo. A usted le interesa hablar con alguno para poder saber más de la carrera, ¿sí? Si va por los pasillos y para de forma aleatoria al primer estudiante que se cruza hasta encontrar uno que sea actuario, ¿cuál es la probabilidad de tener que preguntarle a 5 estudiantes para encontrar exactamente un futuro actuario? Entonces, yo estoy tratando de encontrar un actuario, o sea, quiero R igual a 1, un éxito, y quiero saber cuál es la probabilidad de para yo encontrar ese éxito, un éxito, tener que preguntarle a 5 estudiantes. O sea, vamos a reformularlo, porque saben que a mí me gusta reformular todo 20 veces. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que yo tenga que mostrar una... ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga que tomar una muestra de 5 personas, de 5 estudiantes, ¿sí? N igual a 5, para poder encontrar R igual a 1, ¿sí? Un éxito. Sabiendo que el 20% de los estudiantes en esta facultad son actuarios. A ver, vamos a un poco a desglosar esto, ¿sí? Vamos a caracterizar el proceso. Bien, nosotros nos encontramos con que tenemos un experimento aleatorio, ¿sí? Yo voy y le pregunto a un estudiante si es o no es actuario. Voy con otro y le pregunto si es o no es actuario. Y así. Entonces, el experimento aleatorio consiste en preguntarle a un estudiante si es o no actuario. Por lo tanto, es un suceso dicotómico. Recordemos que en la dicotomía tenemos dos opciones y solo dos opciones. ¿Sí? Solo tenemos dos posibilidades de respuesta. En este caso, si soy actuario o no soy actuario. Entonces, este experimento aleatorio es dicotómico. Este experimento lo vamos a repetir varias veces. En este caso pensamos repetirlo hasta 5 veces para preguntarle como máximo a 5 estudiantes. Estábamos considerando la probabilidad de tener que de preguntarle a 5 personas para obtener una que sea actuario.
Y suponemos que las repeticiones del experimento son independientes, ya que los estudiantes de la facultad son muchísimos y el efecto de la dependencia va a ser lo mismo. Por más de que yo sepa que hay, no sé, lo digo sin saber, ¿no? Pero que hay 20.000 alumnos en la facultad. Y creo que me quedé corta, pero que hay 20.000 alumnos en la facultad. Entonces, que yo saque a uno, ¿sí? De el total de los estudiantes, no va a afectar demasiado mi probabilidad porque uno menos dentro de 20.000 afecta, pero infinitesimalmente a la probabilidad, ¿sí? Entonces, recordemos que cuando tenemos poblaciones muy, muy, muy grandes, el efecto de dependencia es casi nulo. Entonces, suponemos que los experimentos son independientes. Es en proceso Bernoulli, ¿sí? Tenemos experimentos dicotómicos, los experimentos son repetidos y los sucesos son independientes. Pero hay una pequeña diferencia. La diferencia reside en nuestra variable aleatoria. En la distribución binomial, repito el experimento n veces y calculo la probabilidad de que resulte r éxitos. O sea, yo calculo la probabilidad de tener una cantidad r de éxitos. Pero en este caso vamos a repetir el experimento n veces hasta encontrar esa cantidad de éxitos. En otras palabras, en este caso quiero encontrar un número fijo de éxitos y la variable que va a ir cambiando, ¿sí? La variable aleatoria va a ser n. Me interesa la probabilidad de tener que repetir el experimento n veces para encontrar r éxitos. Dicho de una forma criolla, como yo siempre les tiro alguna forma criolla de pensar las cosas, es, yo cuando tengo una distribución binomial, ¿sí? O cuando me encuentro con un suceso y quiero calcular una probabilidad con distribución binomial, usualmente no, siempre, la incógnita está sobre los éxitos, la cantidad de éxitos, R, el atributo. La incógnita siempre va a ser R y la pregunta va a estar sobre R, ¿sí? La probabilidad de encontrar tantos estudiantes de actuario. En este caso, ¿sí? En la distribución Pascal, la incógnita y lo que va a ir cambiando es la n. Yo quiero saber cuántas personas le tengo que preguntar para encontrar un actuario. El ejemplo 1 sería Pascal y el ejemplo 2 sería binomial, ¿sí? En Pascal me interesa la probabilidad de tener que repetir el experimento n veces, ¿sí? De nuevo, lo que va cambiando es la n, para encontrar r éxitos. Por ejemplo, calcular la probabilidad de tener que tirar 3 veces una moneda para sacar 2 caras. Y en binomial me interesa la probabilidad de encontrar r éxitos repitiendo experimento n veces. Por ejemplo, calcular la probabilidad de sacar 2 caras tirando 3 veces una moneda. De nuevo, como les dije, en Pascal lo que está fijo es la cantidad de éxitos y lo que varía es la n. Y en binomial lo que está fijo justamente es la n, ¿sí? Es un parámetro y lo que va cambiando es la cantidad de éxitos. La distribución Pascal, por definición, es la cantidad de observaciones independientes de un experimento aleatorio necesarias para encontrar r elementos con un determinado atributo. Es una variable aleatoria discreta n, cuya función de probabilidad es la siguiente que pueden apreciar en el PowerPoint, ¿sí? Es una fórmula con números combinatorios y es la función de probabilidad, es la función de densidad de probabilidad de distribución Pascal. Bien, ¿cuáles son los parámetros de la distribución Pascal entonces? La distribución Pascal, dijimos, puede utilizarse para modelar un proceso Bernoulli donde la variable aleatoria es la cantidad de veces que repetimos el experimento, o sea, n. Por ende, si la variable aleatoria es n, n no es un parámetro. Bien, la cantidad de repeticiones de experimento la definimos como la variable aleatoria n. Mientras que la cantidad de éxitos está fija de antemano, por lo que sí es un parámetro de la distribución y lo vamos a anotar como r, igual que lo anotamos en la distribución binomial. Entonces, lo que está fijo en la distribución Pascal es r, ¿sí? La cantidad de éxitos y la probabilidad de éxito en una repetición del experimento, o sea, p. Entonces, en resumen, la variable aleatoria de interés en la distribución Pascal es la muestra,
¿sí? La cantidad de repeticiones. Y los parámetros, lo que va a estar fijo, o si quieren ustedes esto que les encanta esta definición, lo que les va a dar de dato la consigna, cuando ustedes lean un ejercicio o tengan que hacer un trabajo, lo que va a estar fijo, lo que va a estar dado de dato, ¿sí? Porque viene de antemano, es R, la cantidad de éxitos requeridos, y P, la probabilidad de ocurrencia de ese éxito. Entonces, si tenemos los parámetros R y P y nuestra variable aleatoria, o sea, nuestra incógnita, sería la muestra, N, entonces decimos que N se distribuye Pascal, ¿sí? Tiene una distribución de probabilidad Pascal con los parámetros R y P. Bueno, ahora lo que nos interesa en la forma práctica, ¿no? Ya vimos la teoría, ahora vamos a ver nosotros en la práctica cómo calculamos las probabilidades con distribución Pascal. La distribución Pascal y la binomial están muy relacionadas, como pudieron ver, son lo mismo pero a la inversa, ¿sí? En uno tengo la n fija y en el otro tengo r fija y tengo la n de variable aleatoria. Son lo mismo pero exactamente al revés. Entonces, están estrechamente relacionadas y de hecho podemos calcular una Pascal a partir de la binomial. Y ese es el método que nosotros vamos a usar en este curso. Más allá de que, como dice en el inciso 2, podemos utilizar una calculadora estadística para verificar la probabilidad Pascal. Nosotros usualmente podríamos solamente usar la calculadora de estadística, ¿sí? Esa que es una aplicación y también les pasamos los links. Pero en este curso vamos a ver, ¿sí?, cómo calcular una Pascal a partir de la binomial. Entonces, vamos a ver la relación Pascal binomial. Esto tiene tres casos distintos, ¿sí? No va a ser lo mismo cuando yo intente calcular una probabilidad puntual a una probabilidad acumulada, ¿sí? O 1 menos una acumulada. Vamos a ver qué pasa cuando tengo que calcular una probabilidad puntual, o sea, la probabilidad de tener que repetir el experimento exactamente n veces. Entonces, probabilidad Pascal, ¿sí?, de tener que repetir el experimento n sub 0 veces, ¿sí?, con un r dado, r0, y con un P0 dado. Por ejemplo, habíamos tenido el problema, igualmente ahora vamos a volver a eso. Me decía la probabilidad de tener que preguntarle a 5 chicos, entonces donde dice n sub 0 iría 5. R, ¿sí?, es la cantidad de éxitos, y decía encontrar uno que sea actuario, entonces donde dice R sub 0 iría 1, y donde dice P sub 0 iría 0,2, porque sabemos que la probabilidad de ese éxito es del 20%. ¿Sí? Bien, ¿cómo paso esto yo a una binomial? Bien, en la binomial, ¿sí?, sabemos que la variable aleatoria es R. Entonces, nuestra R va a ser la misma R que en la distribución Pascal menos 1, ¿sí? Es R sub 0 menos 1. O sea que si mi R era un éxito, ¿sí?, 1 menos 1 va a ser 0, ¿sí? Entonces, probabilidad binomial de R igual a 0. Después, la n, ¿sí?, que va a quedar fija ahora, antes era 5 y ahora es 5 menos 1. Bien, entonces me queda n igual a 4. Y la probabilidad es exactamente la misma, ¿sí? No sufre ningún tipo de modificación. Y a toda esta probabilidad binomial, ¿sí?, que la podemos calcular como ustedes vieron cómo se calcula una probabilidad binomial, a esa probabilidad la tengo que multiplicar por la probabilidad de éxito de encontrar un actuario en este caso, ¿sí? O sea, yo calculo la probabilidad de R igual a R menos 1, N igual a N sub 0 menos 1, P igual a P sub 0, y a esa probabilidad que obtengo, como sea que elijan el método, la tengo que multiplicar por 0,2. Bien. Segundo caso, la probabilidad de tener que repetir el experimento como máximo n veces, ¿sí? O sea, la probabilidad de tener que preguntarle a como máximo, a lo sumo, 5 personas, ¿sí? N menor o igual a 5, a lo sumo 5, como mucho. Más de 5 no. Bien, entonces, ¿cómo pasamos esto a una binomial? Lo único que se modifica en este caso
es la desigualdad, ¿sí? En vez de ser R menor o igual a R sub 0, va a ser R mayor o igual a R sub 0. Y después la n sigue siendo la misma de antes y la probabilidad, como dijimos, no sufre ningún tipo de modificación, sigue siendo la misma de antes. Tercer caso, la probabilidad de tener que repetir el experimento al menos n veces se calcula de la siguiente manera. Al menos n veces es como mínimo n veces. En el caso que estábamos viendo sería como mínimo 5. Preguntarle como mínimo, perdón, la probabilidad de tener que preguntarle mínimo a 5 personas para encontrar uno que sea actuario. Entonces, ¿cómo calculamos esto? Mediante una binomial, sería la probabilidad binomial, y acá también cambia la igualdad de R menor o igual a R sub 0 menos 1 con N igual a N sub 0 menos 1 y con la misma probabilidad de antes. Bien, entonces, cuando querramos calcular una probabilidad Pascal, nosotros en este curso vamos a calcularlo mediante una probabilidad binomial, ¿sí? Vamos a tener que hacer este pasaje. Si quieren asegurarse de que lo están haciendo bien, más allá de que tienen los resultados en la guía, pueden entrar a la aplicación de Probability Distribution o a los links que nosotros les dejamos, que es la misma aplicación, pero online, y verificar que lo hayan hecho bien mediante poner los datos en la aplicación y que les tira la probabilidad directamente, les tira el resultado directo. Nosotros ahora les vamos a explicar cómo se usa la aplicación para la distribución Pascal, ¿sí? Bueno, vamos con el cuadro de resumen que habíamos hecho para hipergeométrica y binomial. Cómo elegir entre hipergeométrica y binomial. Ahora tenemos tres distribuciones que nosotros conocemos, ¿sí? Tenemos tres distribuciones para elegir. Entonces, ¿cómo elegimos? Bueno, lo primero que me tengo que plantear es, estoy en un experimento dicotómico repetido. Eso lo sabemos. Hipergeométrica, Pascal, binomial, estamos trabajando sucesos dicotómicos. ¿Me contestan o sí o no? ¿Me contestan blanco o negro? No hay una tercera opción ni hay una tercera respuesta. Bien, entonces lo primero que me tengo que preguntar es si la probabilidad de éxito es independiente de las repeticiones. Y como vimos anteriormente, la independencia depende, bueno, valga la redundancia, ¿no? De si yo conozco o no el valor del universo, el tamaño del universo. Si yo conozco el tamaño del universo, es decir, es finito, y el universo además es menor a 50, entonces no. La probabilidad de éxito no es independiente de las repeticiones. Entonces me voy con el cuadrito de la derecha, que justamente dice no, conozco el tamaño del universo y el universo es finito. Bien, entonces ya de una, cuando conozco el tamaño del universo y el universo es finito, me voy con la distribución hipergeométrica. ¿Sí? Sé que voy a poder calcular mis probabilidades con distribución hipergeométrica, con la función de distribución de probabilidad de una distribución hipergeométrica. Bien. Ahora, ¿qué pasa cuando la probabilidad de éxito sí es independiente de las repeticiones? Bien, esto significa que la probabilidad, al ser independiente de las repeticiones, se mantiene fija para cada repetición. Bien, eso está claro. Lo segundo que me tengo que preguntar ahora, ¿sí? Es, yo quiero la probabilidad de éxitos o de tener que repetir tantas veces el experimento. O sea, lo que me podría preguntar, me lo puedo preguntar desde el lado de ¿cuál es la variable aleatoria? ¿R o N? Si la variable aleatoria es R, ¿sí? O sea, la probabilidad está en la incógnita de la R, entonces mantengo N fijo, ¿sí? N va a estar dada, la muestra va a estar dada, y quiero saber la probabilidad de encontrar R éxitos, ¿sí? Entonces sé que estoy en una binomial, ¿sí? Como dijimos recién. En la binomial tengo la n dada, ¿sí? Está fija, la cantidad de repeticiones del experimento, y lo que quiero saber es la probabilidad de encontrar tantos éxitos en este experimento.
Diferente sería si la probabilidad que yo estoy calculando tiene la incógnita sobre la n, ¿sí? La probabilidad de tener que calcular, la probabilidad de tener que repetir tantas veces el experimento para encontrar tantos éxitos. Los éxitos, ¿sí? Van a ser una cantidad fija, va a ser una cantidad dada. Entonces, mantengo una cantidad de éxitos R fija y quiero calcular la probabilidad de tener que repetir el experimento n veces. La incógnita va a estar sobre la n. Entonces, utilizamos una distribución Pascal. Bueno, ahora los voy a invitar a hacer el ejercicio 9. Nosotros se lo vamos a subir probablemente hoy junto a esta clase o mañana a más tardar. Pero los invito que, antes de seguir con el siguiente tema, pausen este video e intenten hacer por lo menos el inciso A1, A2 y A3. Si pueden hacer los demás, mejor. Bien. Y bueno, el ejercicio B y el C, si llegan, bárbaro también. Bueno, confiando en que pausaron el video y se tomaron un tiempo para hacer el ejercicio número 6, y ese es el problema de no estar con ustedes, no tengo idea si lo hicieron o no, pero bueno, confío en que lo habrán hecho. Vamos a pasar a la última distribución que vamos a ver en variables discretas, que es la distribución Poisson o Poisson. Cada uno lo dice como puede, van a escuchar que todo el mundo lo dice distinto. Bien, distribución Poisson. Todas las distribuciones que vimos hasta ahora, por más de que todas eran diferentes, tenían una cosa en común. La distribución hipergeométrica, Pascal y binomial, las tres tenían algo en común, que era que las tres consistían en experimentos aleatorios dicotómicos. Estamos viendo que, por ejemplo, le preguntábamos a alguien si era actuar y me iba a responder sí o no, ¿sí? Sacamos una pelota de una caja donde hay rojas y negras y saco y va a ser o roja o negra. O tengo rojas, negras y amarillas, pero o va a ser roja o no va a ser roja. ¿Sí? Son sucesos dicotómicos. Bueno, confiando en que pausaron el video y se tomaron un tiempo para hacer el ejercicio número 6, y ese es el problema de no estar con ustedes, no tengo idea si lo hicieron o no, pero bueno, confío en que lo habrán hecho. Vamos a pasar a la última distribución que vamos a ver en variables discretas, que es la distribución Poisson o Poisson. Cada uno lo dice como puede, van a escuchar que todo el mundo lo dice distinto. Bien, distribución Poisson. Todas las distribuciones que vimos hasta ahora, por más de que todas eran diferentes, tenían una cosa en común. La distribución hipergeométrica, Pascal y binomial, las tres tenían algo en común, que era que las tres consistían en experimentos aleatorios dicotómicos. Estamos viendo que, por ejemplo, le preguntábamos a alguien si era actuar y me iba a responder sí o no, ¿sí? Sacamos una pelota de una caja donde hay rojas y negras y saco y va a ser o roja o negra. O tengo rojas, negras y amarillas, pero o va a ser roja o no va a ser roja. ¿Sí? Son sucesos dicotómicos. Pero, ¿qué pasa si mi interés reside en calcular probabilidad sobre sucesos que no son dicotómicos? No son este tipo de sucesos que vimos hasta ahora. Justamente la distribución Poisson se origina en el estudio de la cantidad de elementos discretos, ¿sí? Elementos discretos pueden ser personas, una persona, dos personas, automóviles, o autos, perdón, un auto, dos autos, ¿sí? Elementos discretos, llamadas telefónicas, una llamada, dos llamadas, no se tiene una llamada y media, es una llamada o no es una llamada, así que personas, automóviles, llamadas y cualquier otro elemento discreto que se les ocurra, que se presenta en un determinado espacio continuo. Generalmente este espacio continuo es tiempo. Llamadas telefónicas por hora, por minuto, automóviles por hora, que pasan en un peaje, personas que se atienden por día en un consultorio, ¿sí? Generalmente el espacio continuo es
tiempo, pero no es necesariamente siempre así. Otro ejemplo de un suceso que tiene distribución Poisson podría ser fallas en tela por rollo. Ustedes vieron que las telas por mayor se venden en rollo y muchas veces cada rollo tiene alguna falla. Entonces, el suceso fallas por metro de tela o fallas por rollo de tela es una distribución Poisson, ¿sí? Porque es una cantidad de elementos discretos, fallas, una falla, dos fallas, tres fallas, que se presenta en un determinado espacio continuo, metros. Un metro, metro y medio, metro y 80. Bien, entonces generalmente ese espacio continuo es tiempo, pero no es siempre así, ¿sí? Lo más probable es que siempre vean ejemplos donde es llamadas por minuto, personas por hora, pero no tiene por qué ser siempre tiempo, no tiene por qué ser días, horas, minutos, segundos. Bien. Vamos con un problema, así lo bajamos a tierra. En un call center se quiere optimizar la calidad de atención al cliente brindada por el mismo. Y para ello se quieren estudiar un par de situaciones sabiendo que en promedio el call center recibe 8 llamadas por minuto. Bien. Paremos acá un segundo. De dato, ¿sí? El primer dato que tenemos es que el call center en promedio recibe 8 llamadas por minuto. O sea, se ve que el call center tomó una muestra de varios minutos un día o en varios días y estimó el promedio de llamadas por minuto. Y ese promedio resultó ser 8 llamadas por minuto. ¿Bien? Entonces, sabiendo esto, sabiendo que en promedio el call center recibe 8 llamadas por minuto, calcule la probabilidad de que en un día cualquiera se reciban exactamente 5 llamadas en 2 minutos. Entonces, de nuevo, desglosemos el proceso, ¿sí? Caractericemos cada cosa que vemos. Primero, lo primero que nos podemos dar cuenta es que este experimento consiste en verificar la cantidad de llamadas que se reciben en un determinado tiempo. Por lo tanto, no es un experimento dicotómico, no es llamaron o no llamaron. Tenemos que verificar la cantidad de llamadas que se reciben en un determinado tiempo. 5 llamadas por minuto, 5 llamadas por 2 minutos, 8 llamadas por minuto, 8 llamadas por 3 minutos, ¿sí? Entonces, verificar la cantidad de llamadas que se reciben en un determinado tiempo. Esto no es un suceso dicotómico. No es que me responden sí o no, no es que me llaman o no, ¿sí? Otra cosa que vemos es que el promedio de llamadas por minuto, como les dije anteriormente, se estimó previo al ejercicio con datos provistos por la empresa. O sea que este promedio de 8 llamadas por minuto que nos dieron de dato justamente es eso. Es un dato que está fijo, ¿sí? Y fue calculado previamente a que nosotros quisiéramos calcular esta probabilidad, ¿sí? Y ahora la tercera cosa que podemos ver o suponer, ¿sí? Si nos sentamos a pensar un segundo, y ahora les pido que se queden conmigo porque puede que ser que los confunda este tercer inciso, es que la probabilidad de que se produzca un número X de éxitos, ¿sí? Estos éxitos son los elementos discretos, en un intervalo de amplitud t, y el intervalo de amplitud t nos referimos a la amplitud de este espacio continuo, en este caso estuvimos viendo que son minutos, ¿sí? No depende del origen del intervalo. O sea, la probabilidad de que se produzcan un número X de llamadas en un intervalo de amplitud t, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que sea, no depende del origen del intervalo, o sea, en qué momento de esos minutos se produjo, ¿sí? No depende de eso, de lo único que va a depender el número de éxitos es de la amplitud de t, o sea, de la amplitud del espacio continuo. Entonces, el número de éxitos va a ser dependiente
de la amplitud de t, el número de llamadas que se realicen, ¿sí? Va a depender de la unidad de espacio temporal que yo esté contemplando, si va a ser en 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos. Bien. Entonces, acá, ¿cuál es nuestra variable aleatoria? Porque vimos que en la binomial nuestra variable aleatoria era la cantidad de éxitos, justamente. En la Pascal, la variable aleatoria era la cantidad de repeticiones del experimento. Pero acá, la variable aleatoria, ¿sí?, no es ninguna de esas dos. Estamos tratando de verificar la cantidad de llamadas que se reciben en un determinado tiempo. El tiempo, en este caso, es el espacio continuo. En cualquier instante de ese tiempo o intervalo de ese espacio, ¿sí?, se recibe una llamada, ¿sí? Las llamadas van a ser una variable al azar, porque en un minuto podrían o no producirse llamadas. Entonces, por lo tanto, la variable aleatoria, en estos casos, es el número de hechos que se producen en un intervalo de tiempo o espacio. En este caso que estamos trabajando, la variable aleatoria es el número de llamadas que se produce en tantos minutos. Habíamos dicho 5 llamadas en 2 minutos. La distribución Poisson, nuestra variable aleatoria, ¿sí?, es un número de hechos, un número de éxitos discretos que se producen en un intervalo de tiempo o espacio. Entonces, por definición, la cantidad de elementos que se presentan al azar en un continuo de amplitud t y con un promedio de presentación del continuo igual a lambda es una variable aleatoria discreta x cuya función de probabilidad es la siguiente. Bueno, P de x sería justamente la variable aleatoria discreta, la cantidad de éxitos, la cantidad de llamadas. Lambda es el promedio de presentación en el continuo, y ahora vamos a ver qué es y cómo se calcula. Y la amplitud t es esto que dijimos. ¿En cuánto vamos a estar contemplando esta probabilidad? ¿En 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos? ¿Sí? La probabilidad de tantas llamadas, ¿en cuánto tiempo? Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros en una distribución Poisson? La distribución de probabilidad Poisson tiene que ver con ciertos procesos que pueden ser discretos por una variable aleatoria discreta. Entonces, ¿cuáles son nuestros parámetros de la distribución Poisson? La distribución de probabilidad Poisson tiene que ver con ciertos procesos que pueden ser descritos por una variable aleatoria discreta. El promedio de presentación o tasa de medida de elementos que se presentan por una unidad del continuo B puede estimarse de antemano. Por ejemplo, nosotros vimos en el problema, que ahora vamos a volver, que se sabe que en el call center se realizan en promedio 8 llamadas por minuto. Y como discutimos anteriormente, el promedio es lo que ustedes saben que es el promedio, ¿sí? Es una estimación de la cantidad de llamadas que se hacen por minuto. Se tomó una muestra de minutos, ¿sí? Se vieron en cada uno de esos minutos cuántas llamadas hubo, ¿sí? Y se hizo un promedio de todas esas observaciones. Entonces, el promedio de presentación de elementos que se presentan por unidad en un continuo la vamos a llamar B, ¿sí? O sea que esas 8 llamadas por minuto que sabíamos que tiene el call center en promedio se llama B, ¿sí? Y es un parámetro porque lo estimamos de antemano, ¿sí? Eso lo podemos estimar antes con datos que nos da la empresa. Otro parámetro, ¿sí?, es la unidad de espacio temporal de amplitud t. Y el tercer parámetro, ¿sí?, y es en consecuencia de que los otros dos lo sean, es lambda, ¿sí? Lambda es ese simbolito que ven ahí, que parece una carpita, ¿sí? Lambda es la cantidad de elementos que se espera en promedio en un continuo de extensión t. O sea, si nosotros tenemos en cuenta el problema que estamos viendo del call center, lambda es la cantidad de llamadas que se espera en promedio en el continuo de extensión t. Como nos pedían la consigna que sea en 2 minutos, sería la cantidad de llamadas que se espera en promedio en 2 minutos. ¿Bien? Y lambda se calcula como b por t, ¿sí? Yo tengo de dato b y de dato t, ¿sí?, porque son parámetros, los voy a tener de datos o los voy a poder calcular de antemano.
y el producto de esos dos parámetros me va a dar igual a lambda, ¿sí? Entonces, en resumen, ¿cuál es la variable aleatoria en una distribución Poisson? El número de hechos que se produce en un intervalo de tiempo o espacio. Y los parámetros son b y t, y por consecuencia lambda, ¿sí? Porque ya vimos que lambda es igual a b por t. B era el promedio de presentación de la variable discreta sobre el espacio continuo y t era la unidad espacio-temporal, ¿sí? Si esto ocurre, ¿sí? Si yo tengo una variable aleatoria que es un número de hechos que se produce en un intervalo de tiempo o espacio, ¿sí? Ya eso me da una pista gigante porque es muy distinta a las distribuciones que vimos antes. Y tengo estos dos parámetros, ¿sí? B y t, entonces X distribuye con Poisson, ¿sí? Vamos con la práctica. Así como las otras distribuciones, todos los métodos de cálculo de la distribución Poisson derivan de su función de probabilidad, ¿sí? Esa que vimos anteriormente. Función de distribución de probabilidad, perdón. Me faltó ponerlo en el PowerPoint. Bien, el primer método, ¿sí? Es calcular directamente con la función de distribución de probabilidad Poisson, poniendo los valores de los parámetros y de la X en la fórmula. Otro método sería utilizar la calculadora de probabilidades, ¿sí? O la app, que es lo mismo, la aplicación Probability Distribution. Y la tercera opción, que es lo que nosotros les pedimos en el curso, ahora se está complicando un poco con el tema de la virtualidad, es calcularlo con las tablas de probabilidad. Nosotros siempre les mandamos a que consigan las tablas de Krauss, ¿sí? Bien, vamos a ver las tres formas de calcular un problema con distribución Poisson o calcular probabilidades con distribución Poisson. El primero dijimos que era reemplazar en la fórmula directamente los valores, ¿sí? Y los valores de los parámetros y los valores de x. Entonces, x es la variable aleatoria, ¿sí? La cantidad de llamadas, ¿sí? La probabilidad de eh, recibir 5 llamadas en 2 minutos. ¿Bien? Entonces, lo que va a variar es la X, es esa cantidad discreta, ¿sí? Sobre el continuo, ¿sí? Entonces, X siempre va a ser este número de hechos que se presente en una amplitud T. Entonces, si a mí me decía calcular la probabilidad de llamadas, ¿sí? De 5 llamadas, la variable X, ¿sí? Va a ser 5, porque es el elemento discreto que se presenta en un espacio de amplitud T. ¿Bien? Entonces, calcular la probabilidad de recibir 5 llamadas en 2 minutos, sabemos que esas 5 llamadas son la variable aleatoria. O sea que X va a ser igual a 5. Y como les decía, en 2 minutos sabemos que la amplitud de ese espacio, ¿sí? La amplitud T, es igual a 2. Así que sabemos que T es igual a 2. Y después sabíamos de anterioridad que el call center en promedio tiene 8 llamadas por minuto, ¿sí? Es lo que habíamos visto que se calculó anterior al ejercicio. Entonces, B es igual a 8 llamadas por minuto, T es igual a 2, X es igual a 5 y lambda no sabemos. Y es lo que tenemos que usar para la fórmula. Entonces, vamos a la derecha a calcular lambda. Dijimos que lambda es igual a B por T, ¿sí? Entonces, reemplazamos B y T y nos queda que lambda es igual a 8 llamadas por minuto, ¿sí? Sobre minutos, por 2 minutos, ¿sí? Esos 2 minutos serían T. Entonces, hacemos el cálculo, minutos y minutos, yo lo pongo así para que lo vean la primera vez, porque me dicen después por qué son 16 llamadas y no 16 minutos, es como que se cancelarían, ¿sí? Entonces, 8 llamadas por minuto por 2 minutos, ¿sí? Nos queda lambda igual a 16 llamadas. Entonces, ¿qué es lambda según lo que habíamos dicho? Es el valor esperado, ¿sí? La cantidad de llamadas esperada en promedio en 2 minutos. Entonces, en 2 minutos se esperan recibir 16 llamadas. Bien, entonces
pasamos a la izquierda con la fórmula ahora pasamos a la izquierda con la función de densidad de probabilidad. Bien, ahora pasamos a la izquierda con la función de probabilidad. Bien, ahora pasamos a la izquierda con la función de probabilidad Poisson, ¿sí? Donde P de X es igual a E a la menos lambda por lambda a la X sobre X factorial. Entonces, sabemos que X, ¿sí? En este caso es 5, ¿sí? Queremos saber la probabilidad de recibir exactamente 5 llamadas. Entonces, donde dice X, reemplazamos por 5. Donde dice lambda, ahora sabemos que lambda es igual a 16, así que reemplazamos por 16 y calculamos. Y nos va a dar una probabilidad puntual igual a 0,00098. O si lo quieren redondear a 4 decimales, les queda 0,001, ¿no? O 0,010. Bien, ahora vamos a la calculadora gráfica o la aplicación según donde estén trabajando. Bien, me pide dos datos, lambda y x. X sabemos que es 5, lambda lo calculamos, sabemos que es 16. Ponemos que es una probabilidad puntual, ¿sí? En el recuadro blanco de la derecha, ¿sí? Podemos poner menor igual, mayor igual o igual. Acá vamos a poner x igual a, porque es puntual, ¿sí? Vamos a usar la igualdad. Y como ven, da 0,00098. Y si lo quisieran redondear, lo mismo, 0,0010. Nosotros nos podríamos ahorrar los cálculos de una probabilidad binomial utilizando como aproximación la distribución Poisson. Esto no lo puedo hacer en cualquier momento y no lo puedo hacer con cualquier caso, ¿sí? Tengo ciertas condiciones para las cuales la distribución Poisson es una buena aproximación de la binomial. O sea, yo solo voy a aproximar a Poisson de una binomial si se cumple que n, ¿sí? Que la muestra es grande y además la probabilidad de éxito es menor a 0,05, menor o igual, o mayor o igual a 0,95. O sea, que si yo estoy trabajando con una distribución binomial y me encuentro con que mi n es grande, y con grande nos referimos a mayor a 20, ¿sí? Y además de que la n es mayor a 20, mi probabilidad es menor o igual a 0,05 o mayor a 0,95, entonces podemos aproximar esa binomial a una distribución Poisson. Entonces, como ya dijimos, si modelamos un experimento a partir de una distribución binomial y notamos que la muestra es mayor a 20 y las probabilidades o es menor o igual a 0,05 o es mayor a 0 o es mayor o igual a 0,95, podemos aproximar esa binomial a una distribución Poisson. Pero ¿qué pasa con lambda? Porque lambda es un parámetro que yo necesito para calcular una distribución Poisson. Bien, en este caso lambda va a ser igual a n por p, que son los parámetros de la binomial, justamente. Bien, y vamos a ver el tercer método de cálculo, ¿sí? Es mediante las tablas de probabilidad. En este caso tenemos el PDF de las tablas de Krauss, que es la que nosotros en el curso les pedimos. Por la cuestión de la dificultad actual de conseguirlas, uno de los ayudantes se tomó el trabajo de escanearlas, ¿sí? Y se las pasaron por PDF. Así nosotros por lo menos les podemos enseñar cómo utilizarlas, ¿sí? Cómo buscar las cosas. Esto no es poco importante, ¿sí? Porque el día que podamos volver a la presencialidad y tomarles el examen presencial, no les vamos a dar el celular con la aplicación de Probability Distribution, porque no les vamos a dejar tener los celulares. Así que es importante que sepan usar las tablas. Bien, entonces, estamos en la página de distribución Poisson. Como podrán ver, tengo un lambda ahí arriba, ¿sí? Y varias columnas, 0,1, 0,2, 0,3. Esos números son los valores de lambda, ¿sí? Todos los valores de lambda. Y a los costaditos tienen los valores de R, o sea, la cantidad de éxitos, ¿sí? Y entre las intersecciones
de la columna de lambda y las filas de R tenemos probabilidades puntuales y acumuladas, ¿sí? Esta, por ejemplo, que estamos viendo acá es lambda igual a 1, ¿sí? 1,0, lambda igual a 1 y toda la cantidad de éxitos, ¿sí? Tengo las probabilidades puntuales de esos éxitos, ¿sí? O sea que yo tengo un lambda igual a 1 y quiero encontrar exactamente 0, exactamente 1 o exactamente 2, así, hasta infinito. O acumulada, menor o igual a 0, menor o igual a 1, menor o igual a 2. ¿Bien? Entonces, vamos con el problema que nosotros estábamos haciendo, que teníamos lambda igual a 16 y R era igual a... Bueno, acá dice R, pero nosotros en el PowerPoint le pusimos X a la variable, ¿sí? Entonces, donde dice R, nosotros diríamos X, ¿bien? Entonces, lambda igual a 16, vamos a buscar lambda igual a 16, la columna de lambda que sea igual a 16, acá está, bien. Lambda igual a 16, ¿sí? Y vamos a ver la intersección entre ese lambda igual a 16 y R, que sería nuestra X, igual a 5. Y bueno, disculpen por la calidad de mi celular, pero bueno, sería en la columna de lambda igual a 16, la columna de probabilidad puntual, porque nosotros queríamos saber la probabilidad de que se reciban exactamente 5 llamadas, ¿sí? Entonces, llega a ver bien, pero sería este cuadradito que está justo en el medio, ¿sí? Que es 0,0010, ¿sí? Que nosotros vimos si lo queremos cortar en 4 decimales, la probabilidad que nos había dado es 0,0010, ¿sí? Entonces, repito, ¿cómo busco en la tabla? Arriba tengo los valores de lambda, entonces, según mi lambda, voy a elegir la columna de ese valor. Y una vez que estoy en esa columna, así que encontré la columna de lambda que estaba buscando, voy a buscar la intersección con la R, que la R para nosotros es la X, el número de llamadas que se espera encontrar por ¿sí? Y tenemos en la columna de lambda dos columnas más de probabilidad puntual y probabilidad acumulada, ¿sí? Si yo quisiera calcular la probabilidad con una lambda igual a 20 de encontrar exactamente 5, ¿sí? Sería 0,0001, si no me equivoco, porque lo veo medio borroso. Y si quiero la probabilidad de menor o igual a 5, ¿sí? Me tendría que fijar en la tabla de acumuladas, que dice F grande de R, ¿sí? Es la que está a la derecha. Sería 0,0001 también. Pero ¿qué pasa si yo quisiera por tabla buscar la probabilidad de mayor a 5, ¿sí? Más que 5. Bueno, acá no tengo mayores, ¿sí? No tengo intersecciones de probabilidades mayores a. Pero lo que puedo hacer es, yo tengo la probabilidad menor o igual a 5, ¿sí? Acumulada hasta 5, por eso es la F grande. Sé que es 0,0001, ¿sí? Y si yo hago 1, que sabemos que en probabilidad el total, ¿sí? Es 1. Si yo a 1 le resto la acumulada hasta 5, tengo los mayores a 5. Entonces, en la tabla, si yo quiero calcular una probabilidad mayor a un valor, lo que tengo que hacer es 1 menos la probabilidad acumulada hasta ese valor, ¿sí? Bueno, hasta acá llegamos con el video de hoy. Vamos a estar subiéndoles el día de la fecha. Todos los ejercicios que se estuvieron grabando son varios, intentamos grabar todos y subírselos todos juntos porque como habrán visto, la guía de variables aleatorias es bastante extensa,
sobre todo para la cantidad de distribuciones que se ven en este curso. Así que hay muchos ejercicios y estuvimos grabando varios para subirles, así que entre hoy y mañana van a tener subidos la mayoría. Bueno, ya saben, cualquier consulta sobre esta clase en específico, sobre los temas que di yo en este video, me pueden mandar una consulta al foro o al mail. Cualquier otra cosa, estamos todos en el foro para contestarles cualquier duda que tengan. Bueno, nos vemos la próxima y si me pueden poner en los comentarios si prefieren que siga con esta modalidad del PowerPoint a la hoja de siempre o al revés, le agradecería mucho. Saludos.